451 respuestas. Xingchen quiere vender billetes de barco. Capítulo 451 respuestas. Xingchen quiere vender billetes de barco. Innumerables maraadas recorrieron la escena, seguidas de diversos análisis. A juzgar por el contenido, quieren contactar con alguien. Es posible que sus subordinados estén desaparecidos y estén intentando localizarlos de esta manera. Por favor, respete la ocasión. No diga semejante tontería. ¿Acaso su familia lleva un traductor cuando se irá a buscar a su gente? O tal vez hayan descubierto algo. Maldita sea, definitivamente nos están ocultando algo. Claro, esperar ayuda de una galaxia vecina es un lujo. No tenían otra opción. ¿Quién les dijo que eran más poderosos? Suspiró. No nos queda más remedio que inclinar la cabeza. Todos se sentían impotentes, pero no había mucha ira, ya que la furia de los débiles es como el papel higiénico. Además de apestar, solo puede llenar la habitación. Son simplemente vecinos. No son nada suyos, y mucho menos estando tan lejos el uno del otro. Aunque fueran de la misma galaxia, del mismo planeta, del mismo país, y vivieran en el mismo edificio, sería lo mismo. No están obligados a ser honestos contigo. Escucha lo que te dicen. Si no te lo dicen, simplemente ten paciencia. Un día después, tras la conversación, cada civilización de la Vía Láctea hizo lo mismo, activando todos los métodos de comunicación y transmitiendo información en una dirección determinada. Cuando sus vecinos les preguntaron, mintieron con disimulo. También estamos realizando pruebas para evitar que nuestros equipos se deterioren por falta de uso. No me digas que hemos encontrado bastantes peligros ocultos. Y cuánto durará la prueba depende de la situación. Como no nos lo dices, haremos lo mismo. De todas formas, es solo por diversión, y tenemos una ventaja aún mayor que nuestros vecinos. La Vía Láctea es nuestro territorio. Ya se ha desplegado un gran número de detectors. Además de detectar, también pueden transmitir señales. De lo contrario, ¿cómo nos comunicaríamos entre nosotros? Ventaja de jugar en casa. Ventaja numérica. Durante un tiempo, innumerables mensajes llenaron el cielo estrellado. La gama era más amplia. Al ver esto, la galaxia vecina no dijo mucho. Continuaron transmitiendo, lanzando constantemente su red. Tenían bastante confianza. Si la otra parte estuviera interesada en contactar con la civilización de la Vía Láctea, ya se habrían puesto en contacto y no habrían esperado hasta ahora para hacerlo. ¿Están locos? ¿De qué están gritando? Chu Xian también quedó atónito. Antes había mucha información en el cielo estrellado, innumerables mensajes entrelazados, pero solo se consideraban animados. Ahora, era directamente ruidoso. Y el contenido fue sorprendentemente coherente. Un sistema de decodificación autónomo. 2. Una simple presentación personal. 3. Buscando contacto cifrado. Este formato era idéntico al del tipo que llevaba mucho tiempo gritando en la casa de al lado, solo que había demasiados remitentes. Decenas de miles. Civilizaciones diferentes. Gritando en todas las frecuencias. Provocó una fuerte sensación de déjà vu, como en un caso de persona desaparecida donde toda una ciudad busca en las montañas, y cada persona grita a viva voz. Los vecinos hicieron pública su información. Chu Xian reflexionó en su corazón. Por supuesto, también es posible que la civilización de la Vía Láctea lo haya descubierto por sí misma, quién sabe, pero definitivamente ya no se podía ocultar. Llegados a este punto, en realidad no hay necesidad de ocultarlo. 2 años después, ellos se pondrían en contacto. A nivel interestelar fue casi un instante. Originalmente había planeado transmitir un mensaje y alardear un poco en ese momento. Ahora todo iba bastante bien. Al saberlo con antelación, podía simplemente agacharse y recogerlo cuando llegara el momento. Y, aquí, conéctate a todas las fuentes de comunicación recibidas, edita un mensaje y responde diciendo que la civilización estelar está vendiendo entradas. Sí, los cimientos de la civilización del cristal negro eran realmente sólidos. Ya conocían a la perfección los métodos de comunicación de la civilización de la Vía Láctea, por lo que no necesitaban mucha preparación. El contenido fue editado rápidamente. Enviado. Debido a la urgencia, probablemente tardaría al menos un mes en recibirlo. Chu Xian sí quería utilizar la comunicación de energía espaciotemporal, pero la mayoría de las civilizaciones de la Vía Láctea no contaban con esta tecnología. Sencillamente no podían recibirlo. Solo podían utilizar algunos métodos de comunicación de baja velocidad. Chu Xian nunca pensó en cooperar con nadie individualmente. Lo que él quería, el objetivo era atraparlos a todos en una sola red. 452 Proceso de reclutamiento estandarizado. Capítulo 452 Proceso de reclutamiento estandarizado. Atrápalos a todos con una sola red. No podemos precipitarnos.
Si les dijera directamente que a partir de ahora serían mis subordinados, probablemente los asustaría, lo que provocaría problemas innecesarios. Porque el número de civilizaciones es realmente muy grande. Decenas de miles, el alcance es demasiado amplio. Entonces, el método anterior de recoger las migas no se podía utilizar, por eso existen los boletos para el barco. Mientras suban al barco significa que están dentro de la bolsa. Un pequeño gesto de apoyo y persuasión, y probablemente estarán desesperados y suplicando por trabajo. Hervir una rana en agua tibia. Esa es la forma correcta. No me preocupa no poder llevármelas. Si van en barco, ¿cómo se les puede permitir a los pasajeros llevar consigo todas sus pertenencias? Ni siquiera se permite el equipaje facturado. Solo se permite equipaje de mano. En cuanto a los buques de guerra, naves espaciales y equipos industriales que no se pueden transportar, los aceptaremos a regañadientes como chatarra, haciendo una buena acción y promoviendo el espíritu de ser un defensor del medio ambiente. No hace falta que nos den las gracias. Es parte del trabajo. Después de que Chichi respondió, timbre, llegó un mensaje: la nave de reciclaje de recursos había descubierto otra civilización. Chusien simplemente le echó un vistazo, sin prestarle mucha atención. Reclutar civilizaciones es algo. Alguien más ya lo está haciendo. Mientras no sea un objetivo demasiado difícil, Chusien ya no se involucra personalmente. Por otro lado, en el planeta de una civilización inteligente basada en el carbono. Auge. El equipo del coronel Wang aterrizó en la superficie del planeta. La gravedad era bastante fuerte y el contenido de oxígeno bajo, pero no sufrieron ningún daño. Llegaron a un pequeño pueblo. ¡Qué pequeñito! Humanoide. Y con alas, qué mono. Todo el planeta estaba cubierto de verde rebosante de vida, y la única forma de vida inteligente que lo habitaba tenía rasgos faciales humanos. Pero eran versiones en miniatura. Las más largas medían apenas una docena de centímetros, y tenían un par de alas translúcidas, que se parecían mucho a pequeños duendes. Como equipo especial enviado para establecer contacto con nuevas civilizaciones, no era la primera vez que llevaban a cabo una misión de este tipo. 3 años de formación especializada. Después de visitar a sus familias, su primer trabajo tras incorporarse fue investigar y observar una nueva civilización, realizando una evaluación preliminar de su poderío bélico. No fue solo el equipo el que actuó solo. También participaron expertos de diversas disciplinas, como la sociología, con diferentes divisiones del trabajo. Finalmente, negociadores profesionales intervendrían para llevar a cabo la siguiente fase del trabajo. El proceso parecía un poco desconocido. El coronel Wang juzgó de inmediato que el departamento en cuestión no llevaba mucho tiempo establecido, no tenía superiores que los guiaran y aún se encontraba en un proceso de integración lento. Claramente, las civilizaciones que se habían unido a las estrellas con anterioridad ciertamente no fueron reclutadas, o no en su totalidad, mediante este método. Se desconocía la situación específica. Pero claramente, este tipo de cosas se estaban estandarizando. La siguiente tarea era muy sencilla. Provocación. Combatir. No, esto no podía llamarse combate, era prácticamente un juego. Las armas de los pequeños no tenían letalidad alguna, como si estuvieran jugando a las casitas. Recordando la última civilización con la que se encontraron. Antimateria, armas nucleares, cañones láser, todos les habían alcanzado, un espectáculo impresionante. Este momento bien podría considerarse unas vacaciones, un respiro en medio de una misión tan tensa. Hay claras huellas artificiales en sus genes. Se desconoce el propósito de la modificación. Esto no fue inesperado. Si uno siguiera la evolución al pie de la letra. Ni hablar de una sola galaxia como la Vía Láctea, si miramos a través de todo el universo, sería imposible que existieran formas de vida con genes idénticos a los humanos. Cuando las civilizaciones descifraron el código genético, creación, se había vuelto tan sencillo como beber agua. Cualquier apariencia que desearan, cualesquiera que fueran las funciones que desearan, podían modificarlos a su antojo. Incluso colocar 10 grandes tentáculos de pulpo o a un humano era como jugar. Esto formaba parte del camino hacia la gran huida de la civilización. Quizás alguna civilización los creó para divertirse, pero luego al huir, los encontraron inútiles y tal vez los abandonaron. Un día después se completaron las pruebas preliminares. Evaluación general del poder de combate 5. Un poder de combate de un solo dígito, incluso menor que el de un gato. 453 explotar. Capítulo 453 Explosión. Tal poder de combate era tan bueno como ninguno. Pronto, también se descubrió la historia de la civilización. Como era de esperar,
todo tuvo su origen en un proyecto comercial de otro reino basado en el carbono. Una gran empresa. El proyecto Génesis. Para crear una raza. El objetivo principal era crear unos Jardineros, pequeños duendes revoloteando por todas partes, con un toque de color de cuento de hadas. Esta era la estrella de la eclosión, que también se utilizaba para exhibición, turismo, ocio, visitas. Para evitar que los clientes piensen que se trata de productos fabricados en serie en un tanque de cultivo, el crecimiento natural podría aumentar el precio. Pertenecía a la categoría de bienes de consumo de lujo ligero. Bienes. Cuando los genes se descifran por completo, la línea divisoria se rompe con demasiada facilidad. ¡Ay! Los pequeñines dan tanta lástima. Las mujeres del equipo no pudieron evitar sentir compasión. Al ser tratadas como mercancías, carecían de los llamados derechos humanos, al igual que los cerdos en una granja. El hermoso planeta que tenían ante sí solo se utilizaba para informar a los compradores. Se criaron de forma orgánica, en un entorno precioso, y hacían ejercicio a diario. Esto tenía como objetivo aumentar el precio. Eso fue todo, aparentemente armonioso. Todo fue una ilusión. Toda esa belleza tenía un precio oculto. Esta huida al principio incluso arrastró consigo a esta granja. Posteriormente el pánico se intensificó durante el trayecto, el consumo fue escaso y el mercado se contrajo. Fueron arrojados por la borda. No fueron destruidos directamente por razones que se desconocen por el momento, quizás por bondad. Poder de combate 5. Tecnología 103. Potencial 108. General 107,1. Una larga serie de evaluaciones, bastante bajas. Una calificación general de poco más de 100, apenas superior a la de las formas de vida puramente ornamentales. Afortunadamente cumplía con los estándares mínimos de civilización. Vámonos, los negociadores deberían estar aquí. Media hora después. Auge. Una explosión descomunal, y el planeta entero quedó hecho pedazos. ¿Qué está pasando? ¿Quién lo atacó? Nosotros no. Se autodestruyó. Fue demasiado repentino para detenerlo. Se dice que como no quería ser vasallo de ninguna civilización, activó el dispositivo de autodestrucción interno planetario que dejó la compañía original. Tan resuelto. En este momento, el coronel Wang no supo qué decir. Era su decisión. Innumerables erupciones de magma planetario se estrellaron contra él. Recordando el planeta verde esmeralda de antes, guardó silencio durante un largo rato. En este momento, comprendía profundamente la incertidumbre de las misiones de reclutamiento de civilizaciones. Vamos, si Chusien hubiera venido, sin duda no habría habido autodestrucción. Tras enterarse de la noticia, él también guardó silencio durante un tiempo. ¿Debería haber ido él mismo? ¿O les ayudó a vengarse? No, simplemente pensaba en cómo evitar que ocurrieran incidentes similares. No era un guardián cósmico que tuviera que hacer cumplir la justicia. Tampoco era un salvador que persiguiera algún tipo de ideal santo en el que nadie pudiera morir. A nivel interestelar, medir a otras civilizaciones según los estándares morales y legales de la Tierra, más allá de la propia movilidad, era inútil. ¿No sería mejor aprovechar este tiempo para desarrollarse profesionalmente y mejorar la tecnología, en lugar de mudarse uno mismo? Vivir, desarrollar, avance, alcanzar el fin de la verdad y convertirse en el árbitro del orden, ese era el camino correcto. En los días que siguieron, el equipo ejecutivo encargado de las misiones de reclutamiento de civilizaciones aprendía constantemente, acumulaba experiencia y sus capacidades empresariales se disparaban. Las negociaciones tuvieron éxito. Tracción de la nave espacial del agujero negro, tragándose la estrella. En cuanto a los planetas, fueron empaquetados y transportados por la nave espacial del agujero negro. La reducción de la distancia de reconstrucción y el consumo de energía extremadamente alto le permitieron transportar fácilmente docenas o cientos de planetas en vuelo. Por ahora podría decirse que tiene energía infinita, porque podría reponer energía de las estrellas en el camino. Chusien recuperaba cada nave espacial de agujero negro aproximadamente cada 3 meses, periodo durante el cual también mantenía un contacto estrecho con las civilizaciones reclutadas. Promover políticas y mostrar tecnología. Al presenciar la escena de una estrella siendo engullida por una nave espacial de agujero negro, era difícil no quedar impactado. Esta es una brecha que no se puede cerrar en 10.000 años, no en 100.000 años, o incluso más tiempo. 453 Explotar. Capítulo 453 Explosión. Tal poder de combate. Era tan bueno como ninguno. Pronto, también se descubrió la historia de la civilización. Como era de esperar, todo tuvo su origen en un proyecto comercial de otro reino basado en el carbono. Una gran empresa. El proyecto Génesis.
para crear una raza. El objetivo principal era crear unos Jardineros, pequeños duendes revoloteando por todas partes, con un toque de color de cuento de hadas. Esta era la estrella de la eclosión, que también se utilizaba para exhibición, turismo, ocio, visitas. Para evitar que los clientes piensen que se trata de productos fabricados en serie en un tanque de cultivo, el crecimiento natural podría aumentar el precio. Pertenecía a la categoría de bienes de consumo de lujo ligero. Bienes, cuando los genes se descifran por completo, la línea divisoria se rompe con demasiada facilidad. ¡Ay! Los pequeñines dan tanta lástima. Las mujeres del equipo no pudieron evitar sentir compasión. Al ser tratadas como mercancías, carecían de los llamados derechos humanos, al igual que los cerdos en una granja. El hermoso planeta que tenían ante sí solo se utilizaba para informar a los compradores. Se criaron de forma orgánica, en un entorno precioso, y hacían ejercicio a diario. Esto tenía como objetivo aumentar el precio. Eso fue todo, aparentemente armonioso. Todo fue una ilusión. Toda esa belleza tenía un precio oculto. Esta huida al principio incluso arrastró consigo a esta granja. Posteriormente el pánico se intensificó durante el trayecto, el consumo fue escaso y el mercado se contrajo. Fueron arrojados por la borda. No fueron destruidos directamente por razones que se desconocen por el momento, quizás por bondad. Poder de combate 5. Tecnología 103. Potencial 108. General 107,1. Una larga serie de evaluaciones, bastante bajas. Una calificación general de poco más de 100. Apenas superior a la de las formas de vida puramente ornamentales. Afortunadamente cumplía con los estándares mínimos de civilización. Vámonos, los negociadores deberían estar aquí. Media hora después. Auge. Una explosión descomunal, y el planeta entero quedó hecho pedazos. ¿Qué está pasando? ¿Quién lo atacó? Nosotros no. Se autodestruyó. Fue demasiado repentino para detenerlo. Se dice que como no quería ser vasallo de ninguna civilización, activó el dispositivo de autodestrucción interno planetario que dejó la compañía original. Tan resuelto. En este momento, el coronel Wang no supo qué decir. Era su decisión. Innumerables erupciones de magma planetario se estrellaron contra él. Recordando el planeta verde esmeralda de antes, guardó silencio durante un largo rato. En este momento, comprendía profundamente la incertidumbre de las misiones de reclutamiento de civilizaciones. Vamos, si Chusien hubiera venido, sin duda no habría habido autodestrucción. Tras enterarse de la noticia, él también guardó silencio durante un tiempo. ¿Debería haber ido él mismo? ¿O les ayudó a vengarse? No, simplemente pensaba en cómo evitar que ocurrieran incidentes similares. No era un guardián cósmico que tuviera que hacer cumplir la justicia. Tampoco era un salvador que persiguiera algún tipo de ideal santo en el que nadie pudiera morir. A nivel interestelar, medir a otras civilizaciones según los estándares morales y legales de la Tierra, más allá de la propia movilidad, era inútil. ¿No sería mejor aprovechar este tiempo para desarrollarse profesionalmente y mejorar la tecnología, en lugar de mudarse uno mismo? Vivir, desarrollar, avance, alcanzar el fin de la verdad y convertirse en el árbitro del orden, ese era el camino correcto. En los días que siguieron, el equipo ejecutivo encargado de las misiones de reclutamiento de civilizaciones aprendía constantemente, acumulaba experiencia y sus capacidades empresariales se disparaban. Las negociaciones tuvieron éxito. Tracción de la nave espacial del agujero negro, tragándose la estrella. En cuanto a los planetas, fueron empaquetados y transportados por la nave espacial del agujero negro. La reducción de la distancia de reconstrucción y el consumo de energía extremadamente alto le permitieron transportar fácilmente docenas o cientos de planetas en vuelo. Por ahora podría decirse que tiene energía infinita, porque podría reponer energía de las estrellas en el camino. Chusien recuperaba cada nave espacial de agujero negro aproximadamente cada 3 meses, periodo durante el cual también mantenía un contacto estrecho con las civilizaciones reclutadas. Promover políticas y mostrar tecnología. Al presenciar la escena de una estrella siendo engullida por una nave espacial de agujero negro, era difícil no quedar impactado. Esta es una brecha que no se puede cerrar en 10.000 años, no en 100.000 años, o incluso más tiempo. 454 El boleto es auténtico. Capítulo 454 El boleto es real. Para reducir el radio de reconstrucción, los planetas se encuentran muy cerca del agujero negro. En la superficie, al mirar hacia arriba, se pueden ver puntos negros del tamaño de granos de arroz. Si fueran agujeros negros normales, la gravedad los habría absorbido hace mucho tiempo, sin embargo, ahora se pueden admirar sin peligro desde un lateral. Increíble,
Presenciar cómo algo tan pequeño devora sin esfuerzo una estrella que, debido a su proximidad, antes ocupaba la mitad del cielo. ¡Qué escena! Fue demasiado impactante. Destrozó todo entendimiento. Al final, solo quedó una frase: Gran Ser de arriba, por favor protégenos. Ni siquiera con el poderío combinado de toda una civilización pudieron traspasar las defensas de un solo soldado del bando contrario. Incluso oyeron que el ejército enemigo contaba con 10.000 millones de unidades de ese tipo. Tan solo pensarlo les hacía temblar el corazón. Rendirse. Tenían que rendirse sí o sí. Necesitaban aferrarse con fuerza a esa pierna poderosa. En el borde de la galaxia Vía Láctea, las diversas civilizaciones ya se estaban impacientando un poco. Deberíamos parar. Llevamos tanto tiempo transmitiendo como idiotas sin obtener respuesta alguna. ¿Qué sentido tiene gritar? Exactamente. Gritar así en todas las frecuencias afecta gravemente nuestra comunicación diaria. Al principio no había problema, pero los gritos constantes se volvieron molestos. Si la flota de la galaxia vecina no paraba, ellos también seguirían gritando. Pero fue totalmente inútil. Sus vecinos no dieron ninguna explicación. Irritante. Si no estuvieran en desventaja y no tuvieran miedo de provocar problemas diplomáticos, sin duda le darían una buena bofetada a la otra parte para exigirle una explicación. Continuemos. Si nuestros vecinos no paran, nosotros tampoco. Y fue en ese momento, después de más de un mes, que una información, tras haber viajado decenas de miles de años luz, finalmente llegó al borde de la galaxia Vía Láctea. En Freedom Alliance, la nave espacial Star One orbitaba cientos de planetas. En los confines del universo, en un inmenso planeta que escuchaba constantemente, operaban innumerables dispositivos que recopilaban y filtraban sin cesar diversa información del firmamento. De repente se envió un evento de alta prioridad al comandante de guardia. 045 Información del sistema de decodificación descubierta. Método de comunicación 1233. Este ser energético quedó atónito por un momento. 045. ¿No era ese del que habían estado hablando todo el día? Inmediatamente se emocionó. Sin embargo, tras echarle un vistazo, se enfadó un poco. ¿Qué? ¿Stars Balaseisian Alliance? Entradas agotándose rápidamente. Recursos. Tecnología. Equipo. Se pueden canjear por puntos para obtener billetes para escapar de la galaxia Vía Láctea. El contenido en general no era gran cosa, pero era increíblemente absurdo. ¿Boletos? ¿Una nave espacial a 1000 veces la velocidad de la luz? ¡Qué broma! Esto es indignante. En un momento como este están causando problemas, incluso recurriendo al fraude. Al ver la señal que venía de detrás del grupo que huía. Fraude. Sin duda se trataba de un fraude. Esa fue la primera reacción. Mientras tanto, por otro lado, el capitán de la flota de la galaxia vecina estaba eufórico. Habían recibido más de una docena de mensajes, todos con el mismo contenido. Estrella, boletos, 1000 veces. Si el capitán no hubiera sabido que había un tipo allí que conducía a exceso de velocidad todos los días, también habría pensado que era un fraude, porque era demasiado extraño. ¿Estás seguro de esa dirección? Sí. ¿Coincide la distancia? Correcto. Si hacemos una simulación basándonos en la diferencia de velocidad de estos métodos de comunicación, se encuentra exactamente a más de 10.000 años luz de distancia. Encajaba a la perfección, así que no había ningún error. Una mezcla de alegría y melancolía, porque la otra parte no parecía interesada en el intercambio técnico, sino simplemente en vender entradas. En ese preciso instante un subordinado informó: las civilizaciones de la Vía Láctea dicen que hay estafadores vendiendo entradas y nos advierten que no caigamos en la trampa. El capitán comprendió rápidamente la situación. La falta de información significaba que la otra parte no tenía ni idea del poder que tenía el vendedor de billetes. Pensaron que era un estafador. Respóndeles: las entradas son auténticas. Engaño, no se atrevería. Antes no habían montado su negocio. Ahora que el puesto estaba cerrado, si intentabas ahuyentar a sus clientes, probablemente no sabías lo que era una paliza. Para tomar esa decisión ni siquiera era necesario consultar con su planeta de origen. Solo un necio derribaría su puesto. ¿Acaso ya no querían vivir? 455 Choque. Capítulo 455 Impacto. Aunque en su corazón no estaba dispuesto, no se atrevió a causar problemas a la otra parte. Lo más importante era que la otra parte ya había revelado sus cartas, y las condiciones eran bastante favorables para él. Venta de entradas. No los regalo. Esto significaba que todos partían de la misma línea de salida. No hubo favoritismo. Era como un examen. Una prueba difícil era algo secundario, pero la injusticia era aterradora,
especialmente si uno ni siquiera reunía los requisitos para inscribirse. Comparación de recursos. Competir en tecnología. La galaxia Vía Láctea, un lugar devorado por la transformación del hidrógeno, estaba unida, agotada y aún no tenía tantas cosas buenas como la suya. La clave es no tener que morir más, añadió el capitán para sí mismo. Antes de venir aquí, era prácticamente como aterrizar y ser eliminado. Obtener tecnología era secundario, lo más importante era poder regresar con vida. Ahora sí que estaba bien. Había entradas a la venta. Un rayo de esperanza. Tuvo que apoderarse de él. No podía permitirse el lujo de enfadar a la otra parte. Si fuera necesario, animarlos también era una opción. Detengan todas las transmisiones. Cambia el contenido del mensaje. Pregunta por el precio de la entrada. ¿Y la hora de llegada? Por supuesto, ya no era necesario que miles de métodos de comunicación gritaran simultáneamente, simplemente eligió el más rápido. Sí, en menos de 3 segundos, el equipo se apagó, dejando solo uno, enviando el nuevo mensaje a máxima potencia. Al otro lado, mirando otro mensaje recibido. De nuevo, ¡qué estupidez! Engañar en secreto sería una cosa, pero difundirlo por todas partes. Parece un novato. Fueron verdaderamente osados al intentar engañarlos, y encima delante de una civilización vecina, perdiendo prestigio incluso ante otras galaxias. Castigo severo. Una vez capturados, deben ser castigados severamente. Encuéntralos, hazlos felices. Sin embargo, antes de que se pudiera tomar ninguna medida, la flota de la galaxia vecina respondió. Alianza por la Libertad. Estrella principal administrativa. La oficina del jefe del Consejo Supremo. El presidente echó un vistazo casual al breve mensaje y quedó inmediatamente atónito. Él esperaba que la respuesta fuera la prevista. Lo entiendo. Pero, el recuento de palabras era correcto, pero ni una sola palabra era igual. Las entradas son auténticas. Las entradas son auténticas. Las entradas son auténticas. Pensando que había leído mal, revisó cuidadosamente varias veces. No había ningún error. El orador quedó tan sorprendido que cambió instantáneamente de redondo a cuadrado. Las formas de vida de metal líquido no tienen una forma fija, pero a veces, ante una pérdida de control emocional, producen reflejos condicionados. Tras permanecer cuadrado durante un tiempo, volvió a tener forma esférica. Mentiroso, mentiroso. Lo sabías perfectamente, pero dijiste que solo eran pruebas de equipos. Ya presentía que algo andaba mal, pero nunca imaginé que esta fuera la razón. El mentiroso al que se refería era su vecino. Un asunto tan importante. No revelaré nada. Contactándolos a solas. Ahora que la otra parte había respondido por radio y televisión, y era evidente que no podía ocultarlo, entonces lo hizo público. Por supuesto, solo profirió algunas palabrotas. Después de haber vivido tantos años, ¿cómo podía ser tan ingenuo? En primer lugar, si podían descubrirlo, era su capacidad. Ciego. ¿De quién fue la culpa? La brecha tecnológica. La rabia impotente era inútil. En segundo lugar, eran simplemente vecinos, no familia. ¿Por qué iban a compartir información contigo? ¿Acaso tienes cara de grande? No había absolutamente nada que condenar. Era simplemente una cuestión de perspectiva, solo unas quejas. 10 minutos después, las principales civilizaciones de la Vía Láctea se reunieron en una frecuencia de comunicación. Los altos funcionarios de cada civilización se mostraron sorprendidos pero a la vez entusiasmados. Justo ahora, el vecino cortó casi todas las transmisiones, dejando solo una, preguntando por boletos y horarios. Básicamente se puede confirmar. Las entradas son auténticas. La nave espacial que viaja 1000 veces más rápido que la luz también es real. La pregunta actual es ¿de dónde surgió la otra parte? No debería ser una civilización de esta galaxia, ni de la galaxia vecina. No puede ser la galaxia de Andrómeda, ¿verdad? Eso está muy lejos. ¿Qué tiene de malo estar lejos? Su nave espacial es rápida. Eso es cierto. La Vía Láctea se encuentra a cientos de miles de años luz de la galaxia vecina, pero está a más de 2 millones de años luz de la tercera galaxia más lejana. Un aumento de 10 veces en la distancia hace que la Vía Láctea y la galaxia vecina parezcan islas aisladas. Si uno fuera a la galaxia de Andrómeda, viajes a la velocidad de la luz, 2 millones de años. 10 veces la velocidad de la luz, 200.000 años. 1000 veces la velocidad de la luz, durante más de 2000 años. Calculado. Era bastante acertado. Quizás también descubrieron la crisis de la transformación del hidrógeno, por lo que vinieron a investigar. La galaxia vecina tardó más de 1000 años en llegar. El momento fue perfecto. Es posible que la transformación del hidrógeno haya sido creada por esta civilización,
y ahora estén vendiendo entradas para que les estemos agradecidos? No es imposible, pero si uno fuera infinitamente conspiranoico y dudara de todo, también sería indeseable. Pregúntale al vecino. 456 OEM. Capítulo 456 OEM. Se realizó una solicitud de conexión. Se estableció rápidamente. Esta vez el capitán fue muy franco hablando extensamente, pero todo fue inútil. Desconocido, no identificado, lo que dijo no significó nada. La única certeza era que la otra parte poseía realmente tecnología avanzada para viajar a 1000 veces la velocidad de la luz. En ese momento estaban recolectando recursos por el camino y se dirigían hacia aquí, con la expectativa de llegar en 2 años como muy pronto. Esperar, eso no está bien. 1000 veces la velocidad de la luz, 10.000 años luz, y dices que solo se necesitan 2 años. ¿No es eso una contradicción?, preguntó una civilización. Creían haber encontrado una laguna legal. Respecto a esto, el capitán no ocultó nada. 1000 veces la velocidad de la luz es solo la velocidad convencional que se detecta actualmente, pero los datos de distancia se han ido reduciendo rápidamente. Es muy extraño. O bien la otra parte posee tecnología de viaje que supera con creces 1000 veces la velocidad de la luz. O bien, la otra parte está construyendo continuamente naves espaciales a lo largo de tu ruta. Después de escuchar eso, se quedaron impactados. La velocidad real era muchísimo mayor que la velocidad observada, más de 4000 veces. Y parecía estar acelerando con el tiempo. ¡Qué desigualdad! Su propia nave espacial estelar solo podía alcanzar unas pocas decenas de veces la velocidad de la luz como máximo, mientras que la otra parte alcanzó varios miles de veces, un aplastamiento total. Con semejante existencia, incluso si la transformación del hidrógeno fuera algo que ellos crearon, ¿quién se atrevería a cuestionarla o criticarla? Los fuertes son inocentes. Este era un entendimiento fundamental en la estrella. Aunque hubiera culpa, solo el bando más fuerte podía castigar, el bando más débil solo podía esperar la justicia divina, no había otra manera. No debería ser la transformación de hidrógeno que crearon, solo están de paso. Al ver que la atmósfera se volvía algo densa, el capitán habló para ayudar. Es fácil hablar cuando uno no es el afectado. Aunque así fuera, ¿qué importa? ¿De verdad podrías morderlos? Despierta, lo más importante ahora es contactar con ellos y conseguir una entrada. Estas civilizaciones de la Vía Láctea no deben arruinarlo todo. De acuerdo. Eso es muy cierto. No tienen ninguna razón para hacer eso. No podemos perjudicar a la gente buena. Exacto. No había ningún idiota presente. Tras reflexionar sobre ello, ya no les importaba. La continuidad y la existencia de la civilización primaban sobre todo lo demás. Aunque la culpa fuera de la otra persona, tenías que limpiarlo y devolverle respetuosamente una olla limpia. Sea pragmático. Larga vida. Una conversación que marca la pauta. Comprar. Aunque tuvieran que vender todas sus pertenencias, debían comprar un boleto. Y al igual que sus vecinos, interrumpieron la transmisión en frecuencia completa y utilizaron comunicación individual. Cada uno hizo algunas preguntas. 2 meses después, recibieron una segunda respuesta de la Alianza de la Civilización Estelar, que contenía una enorme cantidad de información. Nuevos materiales, equipamiento nuevo, nueva tecnología. En realidad, nos lo están regalando para que lo fabriquemos como subcontratistas. Un pez gordo de verdad, demasiado extravagante. Todas las civilizaciones de la Vía Láctea quedaron atónitas. ¿Acaso esto se podía ver gratis? El otro bando era demasiado generoso. No tienen miedo de que tomemos las cosas y huyamos. Sin su nave espacial, ¿cómo podrían correr? ¿Con cuántas piernas? Tras una inspección más detenida, todos ellos eran componentes secundarios. Por el momento, no estaba claro para qué servían específicamente, pero podían utilizarse para mejorar su propia tecnología. Sin embargo, la mejora fue limitada. ¿Quieren fabricar sus productos tecnológicos? Eso es pedir demasiado. De hecho, lo que Chusien había enviado eran componentes no esenciales de la nave espacial del agujero negro, y no temía que se filtrara nada. Igual que los aviones hace décadas, había una gran cantidad de fabricantes de piezas. Sin embargo, que podrían lograr varias empresas que fabrican asientos, reposabrazos, cinturones de seguridad, tornillos, etc. si se unieran, siempre y cuando no se filtrara información sobre la tecnología del motor, el sistema de aviónica, la tecnología del tren de aterrizaje, etc. no había ningún problema. Algunos elementos eran muy voluminosos y difíciles de producir, por lo que la fabricación de equipos y tecnologías no esenciales se subcontrató. Entonces podrían ensamblarse directamente.
457 La hegemonía aún no se había completado ni a la mitad cuando se vio obligada a ser demolida. Capítulo 457 La hegemonía aún no estaba ni a la mitad, fue obligada a ser demolida. Analizando las alisatops de subcontratación que se enviaron. Maldita sea. Nadie podía impedirles trabajar. Si hubiera sido hace muchos años, tal vez habrían sido un poco reservados, pues tenían su orgullo. Trabajar, absolutamente imposible de aceptar. Sin embargo, ahora, ese orgullo había desaparecido hacía mucho tiempo. Desde que ayudaron a la flota vecina la última vez, ya habían dejado de lado su orgullo. Una vez fue suficiente. Habría innumerables ocasiones. Simplemente fue un cambio de un jefe a otro. Una vez que se traspasó el límite inferior, solo quedó un pozo sin fondo. Y así, bajo el liderazgo de las civilizaciones más poderosas de la galaxia Vía Láctea, cambiaron de bando y comenzaron a distribuir órdenes. Aquellos con tecnología avanzada. Haz un poco más. Aquellos con tecnología más débil. Solo ayuda. En resumen, no podían estar ociosos. Todo valía puntos. El tiempo apremiaba menos de 2 años, así que tenían que trabajar horas extras. Aunque eso signifique agotar todas nuestras reservas, debemos producirlo. Asegure la calidad. Asegure la cantidad. Implementar los estándares de inspección más estrictos. No se permite ni un solo defecto. Con inmenso entusiasmo y gran esperanza. La feliz vida laboral continúa. Algunos materiales no pudieron producirse a tiempo, así que simplemente utilizaron sus propios sustitutos equivalentes o superiores. Aún contaban con algunas reservas. Cada civilización avanzada de la Vía Láctea tenía su área de especialización. Conjunto. Era un árbol imponente. Solían creerse invencibles, pero por desgracia, la transformación del hidrógeno los dejó aturdidos. No les quedó más remedio que recoger sus maletas y marcharse rodando. Mirando hacia atrás, todo fueron lágrimas. Fue también la crisis de la transformación del hidrógeno la que cambió drásticamente su mentalidad. Ya no buscaban dominar la galaxia. La supervivencia era primordial. Ambición, si había margen de maniobra, podría llamarse ambición. Sin margen de maniobra, era simplemente una ilusión. En la gran flota de Escape, dentro de un planeta de un blanco puro con un radio de 10.000 kilómetros. Es real, todo es real, toda la tecnología, sin ningún problema. Quizás nada demasiado avanzado, pero sin duda al nivel máximo de la Vía Láctea. Simplemente lo transmiten gratis así. Maldita sea, si todos se suben a la nave espacial del otro bando, ¿qué pasará con nuestra nave espacial? Todavía estábamos pensando en dar un paso al frente cuando ellos estuvieran desesperados, lanzando un grito de guerra y convirtiéndonos en los líderes, pero inesperadamente un vecino apareció primero, seguido de un transeúnte. No tenemos que preocuparnos demasiado por lo primero, pero lo segundo es completamente anticientífico. 1000 veces la velocidad de la luz. ¿Cuánta energía crítica necesitaría una nave espacial estelar? No pueden estar usando tecnología de energía de agujeros negros, eso sería demasiado descarado. Dios está jugando con nosotros. Las sorpresas nos golpean como si fueran gratis, sin darnos oportunidad de esquivarlas. Habían estado al acecho durante tanto tiempo, y antes de que pudieran siquiera lucirse, les robaron el protagonismo. Incluso hicieron fila para robarlo, cada uno más formidable que el anterior. Si se tratara de una galaxia vecina, simplemente se mostrarían cautelosos. Estaba demasiado lejos. Además, el proceso en sí era secreto. Habían acordado previamente que cualquier tecnología descubierta durante la transformación del hidrógeno sería compartida. Probablemente era imposible de lograr, por lo que no se le consideró un oponente. ¿Y ahora qué? Surgió una civilización altruista que vendía billetes para naves espaciales. Cualquiera podía comprarlos, incluso la galaxia vecina quería subir a bordo. Ahora, se acabó. Al acecho sin motivo alguno. Su gran empresa estaba a medio camino cuando fue desmantelada por la fuerza. No, tenían muchas ganas de provocar problemas, pero después de ver los datos publicados por su vecino, enseguida cambiaron de actitud. Inicialmente 300 veces. Luego siguió acelerando superando la transformación de hidrógeno, y ahora está viajando a 1000 veces la velocidad normal, con una velocidad real posiblemente 5000 veces mayor. ¿Quién se atrevería a armar un escándalo? En fin, nosotros no nos atreveríamos. 458 10.000 años al este del río, 10.000 años al oeste del río. Capítulo 458 100.000 años en oriente, 100.000 años en occidente. Entre las fuerzas principales en retirada. Dentro de otra estrella. ¿Qué deberíamos hacer? La presión del vendedor de entradas es demasiado grande, debemos posponer nuestro plan. Maldita sea.
¿Vamos a tener que permanecer ocultos durante otros 100.000 años? Solo pensarlo lo enfurecía. Las artimañas del destino lo habían convertido en nieto durante cientos de miles de años, y estaba a punto de dar un giro a su vida y convertirse en hermano mayor. Ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar antes de quedar aturdido. Él levantó la vista. Un gigante. Lo asusté de muerte. Temblor. Me niego a creer que no llegará el día en que nos alcemos. Permanezcamos discretos durante otros 100.000 años, y un día, iluminaremos el cielo estrellado. Ilumina el cielo estrellado. Ilumina el cielo estrellado. El espíritu de lucha que casi se había extinguido se reavivó instantáneamente, como lo había hecho 100.000 años atrás, lleno de vigor. De manera similar, a lo largo de toda la retirada de la fuerza principal, se produjeron sucesos similares en docenas de civilizaciones, grandes y pequeñas, con resultados parecidos. Estar agazapado. Sigue pasando desapercibido, y espera a que llegue la próxima oportunidad. Durante ese tiempo podrían extraerle algo de sangre al vendedor de boletos para fortalecerse. Ese volumen de sangre seguramente constituiría una enorme bolsa de sangre. Ya lo habían hecho antes, eran Zaraanous. Simula unirte. Atarearse. Gánate la confianza. Robar tecnología. 30 años al este del río, 30 años al oeste del río, su ascenso estaba predestinado, marcado por el cielo, era una certeza. Como formas de vida perfectas no se permitirían ser ordinarias. Manos a la obra, compren boletos. Todos se pusieron manos a la obra, no se trataba solo de trabajar, sino de luchar por un ideal noble. Si Chusien lo hubiera visto, probablemente habría exclamado: «Eres un profesional». En este momento, estaba observando la entrada a un agujero de gusano natural. Tras un largo rato, negó levemente con la cabeza. Los datos aún son insuficientes, aún no se comprenden del todo las cosas basadas en reglas dimensionales de alto nivel. Afortunadamente no falta mucho, hay esperanza y mucha. Este artefacto era el prototipo conceptual de una nave espacial capaz de viajar a 10.000 veces la velocidad de la luz. Si se pudiera fabricar artificialmente, recorrería decenas de años luz en minutos. Si pudiera abrirse indefinidamente, 10.000 veces la velocidad de la luz. Esto es solo el punto de partida. Sin límite superior. Era simplemente difícil desde el punto de vista técnico, como los agujeros negros, ninguno de los dos se basaba en leyes cósmicas existentes. En cambio, contaban con soporte dimensional. Crearlo artificialmente y garantizar un funcionamiento estable y seguro era demasiado difícil. Sin embargo, una vez que tuvo éxito, supondría un salto radical, pasando de una civilización de baja velocidad a una de alta velocidad en el universo, un hito que Chusien esperaba con gran expectación. Entre esos trabajadores, debe haber una sorpresa. En la galaxia vecina, Distrito Central Star, la verificación teórica de la nave espacial capaz de viajar 100 veces más rápido que la luz ya está completa. Si nos dan un poco más de tiempo, podremos fabricarla. Has trabajado mucho. El diseñador jefe del proyecto, que estaba siendo elogiado, sintió una hulida de impotencia. Si fuese antes, un avance que multiplica por 100 el resultado. Temía que la buena noticia se difundiera por toda la civilización, pero ahora solo eran unas palabras de aliento. Frustrante, desgarrador, pero también comprendió que el Consejo de Ancianos había sufrido un golpe demasiado duro. Un objeto procedente de una galaxia vecina, que viajaba a 1000 veces la velocidad de la luz, estaba dando vueltas. La velocidad real era 5000 veces mayor, y parecía estar aumentando. Mediante la comparación de datos, incluso surgió una conjetura aterradora. Tecnología de distorsión espacial. Cielos, ¿qué clase de nivel divino de avance era ese? Ahora, su propia civilización seguía usando estrellas para propulsarse, mientras que otras abrían directamente agujero de gusano tras agujero de gusano. Había una diferencia de 2 órdenes de magnitud entre ambos. En comparación, 100 veces la velocidad de la luz. El Consejo de Ancianos lo encontró repentinamente poco atractivo. Sin embargo, por muy bueno que fuera, pertenecía a otra persona. Por muy malo que fuera, era suyo. Las recompensas merecidas no se verían disminuidas ni por un solo centavo. 459 El final repentino de la jactancia. Capítulo 459 El repentino fin de la jactancia. 100 veces la velocidad de la luz. Sabía a cera masticada, pero aún así tenía que fingir que estaba delicioso y tragárselo, porque el festín era de ellos, y los bollos al vapor y los pepinillos eran suyos. No hay opción. Sin embargo, aún así encontraba cierto consuelo, al menos tenía una alternativa, y esa era la civilización vecina, cuyo hogar había desaparecido. No les quedó más remedio que huir colectivamente viviendo al día. Comparado con ellos, tuvo mucha suerte.
Sigan en contacto con la Alianza de la Civilización Estelar y vean si podemos obtener más información además de las entradas. Afortunadamente la transformación del hidrógeno no tuvo lugar aquí. Pobre galaxia Vía Láctea. Sentir simpatía ocasionalmente por la civilización de la Vía Láctea era uno de sus pocos pequeños placeres, al igual que la incertidumbre de si se extendería hasta aquí. No debería. La distancia es muy grande. Actualmente su modelo más fiable de transformación del hidrógeno sugiere que la energía debería provenir de su propia fusión nuclear, basándose en una reacción en cadena. Por lo tanto, con distancias tan vastas entre galaxias, y sin materias primas para la fusión nuclear entre ellas, la transformación del hidrógeno no debería poder propagarse. Solo, esta vez, antes de que pudiera disfrutar un poco más de la empatía con sus vecinos, fue interrumpido por un científico de alto nivel. Comunicación de emergencia. ¿Qué ocurre? Hidrógeno, transformación del hidrógeno. La transformación del hidrógeno está aquí. Apenas podía hablar con coherencia. El Consejo de Ancianos. Está aquí, siempre ha estado aquí, ¿no? ¿Se ha acelerado de nuevo? No se trata de la transformación de hidrógeno de la Vía Láctea, sino de la nuestra. Justo ahora se ha detectado una fluctuación familiar cerca del agujero negro de la galaxia. Es exactamente igual que los datos de transformación de hidrógeno de la Vía Láctea. Área de energía oscura. Actualmente se está propagando a la velocidad de la luz, y la radiación del agujero negro ya no se puede observar. El Consejo de Ancianos quedó atónito en su conjunto. Energía oscura, Área, agujero negro, aún no se han despertado hoy. Se negaron a creerlo. Un segundo antes estaban viendo el espectáculo desde la orilla. Al segundo siguiente fueron arrastrados a la fuerza al agua. ¿Estás seguro?, preguntó el jefe del Consejo de Ancianos. Sí. El científico tampoco se anduvo con rodeos, arrojando directamente un montón de datos. Todos habían vivido mucho tiempo, aunque fueran estúpidos. Podían convertirse en científicos simplemente con el paso del tiempo, sin necesidad de explicaciones. Una mirada. Es cierto, los datos de fluctuación de la área de energía oscura eran exactamente los mismos que los de la Vía Láctea, solo que la transformación del hidrógeno aún no había ocurrido, había un desfase temporal. Primero se produjo la fluctuación anormal de la energía oscura, seguida de la detonación de la transformación del hidrógeno. ¿Qué está sucediendo? Los pensamientos del jefe del Consejo de Ancianos también eran un caos. Demasiado repentino. La bofetada de la transformación de hidrógeno le dio de lleno en la cara, dejándolo mareado. Retiro. Todas las galaxias subordinadas entran inmediatamente en control militar total, movilizan naves espaciales estelares y transfieren todas las estrellas principales a la región estelar central. El Consejo de Ancianos emitió una serie de órdenes. Control militar, transferir y movilizar todos los recursos para construir nuevas naves espaciales estelares, y utilizar el código fuente 7 para emitir órdenes directamente en toda la galaxia. Aún así, llevaría bastante tiempo avisar a todo el mundo. El coloso comenzó a funcionar. En ese momento el Consejo de Ancianos comprendió profundamente la urgencia que sentía la civilización de la Vía Láctea en aquel entonces. Afortunadamente su transformación de hidrógeno fue bastante lenta. Actualmente déjame ver, que es 1,001 veces la velocidad de la luz. Esto es diferente de la Vía Láctea. El jefe casi salta de alegría. La área de energía oscura de la transformación de hidrógeno de la Vía Láctea mantuvo una velocidad de la luz constante durante un periodo de tiempo muy prolongado al principio. De lo contrario, como les habría dado alguna oportunidad de escapar. Cuando se enteraron por primera vez, como mucho entrarían en pánico. Todavía no había miedo, el final aún estaba lejos. Pero su transformación de hidrógeno era completamente diferente a la de la Vía Láctea. Comenzó a acelerar en cuanto apareció. La experiencia de la Vía Láctea fue completamente inútil. Nunca más volveré a regodearme. Ayúdenme. 460. La versión completa está aquí. Capítulo 460. La versión completa. Incluso el Consejo de Ancianos no tuvo más remedio que empacar sus maletas a toda prisa y emprender un viaje de escape. Una transformación de hidrógeno a poco más de una vez la velocidad de la luz no era realmente aterradora. Lo aterrador era que fuera a aumentar. En muy poco tiempo alcanzó la centésima milésima. Sí, era pequeño, pero no pudo soportar la aceleración constante y la tasa de crecimiento podría no ser siempre así. ¿Qué pasaría si se duplicara mañana? Tal cosa no era imposible. Mira a la galaxia vecina de la Vía Láctea. Su transformación de hidrógeno ya había alcanzado 780 veces la velocidad de la luz. ¿A quién podían quejarse? Todos los preparativos estaban completos. Zas.
La nave espacial estelar, que transportaba la estrella capital, fue la primera en huir. Los miles de otros planetas administrativos del sistema estelar capital hicieron lo mismo. Gracias a los planes de contingencia previamente elaborados, se fueron poniendo al día uno por uno. En el centro galáctico, cerca del agujero negro, todas las naves espaciales estelares de investigación activaron su tecnología de blindaje para evitar que sus estrellas detonaran. No se estaban preparando para huir de inmediato, sino que, al igual que la Vía Láctea, dejaron a algunos atrás para estudiar la transformación del hidrógeno. Revisen todos los equipos de detección, debemos recopilar datos completos y claros de primera mano sobre la transformación del hidrógeno. Sí, la velocidad de la maharia de energía oscura está aumentando actualmente, es 1,005 veces la velocidad de la luz. Los científicos estaban a la vez emocionados y deprimidos. Cuando se enteraron de la transformación del hidrógeno en su galaxia vecina, se emocionaron tanto que no pudieron dormir durante muchos días. Necesitaban los datos con urgencia. Incluso hubo un momento en que desearon que sucediera en su propia galaxia, ya que disfrutaban viendo la emoción y fantasear no era ilegal. Sin embargo, cuando finalmente se vieron atrapados en el desastre, comprendieron lo terrible que era. Tras observar la alegría de sus vecinos durante tantos años, de repente se convirtieron en una víctima más. La transformación del hidrógeno fue como una ola, que se fue haciendo cada vez más grande. Solo contaban con una balsa salvavidas, pero tuvieron que enfrentarse al inminente tsunami, sin saber cuándo podrían llegar a la costa. Esperar, ¿costa? Parecía que realmente había una isla. Justo cuando estaban pensando ¡bam! ¡Bam! Una luz brillante apareció frente a nosotros, como una explosión de supernova. Los científicos miraron hacia allí, con el corazón ya encogido. La transformación del hidrógeno había estallado. Tras la maharia de energía oscura, se extendió rápidamente. Lo que estaba surgiendo ahora no era una estrella, sino una nebulosa difusa. Parte de la materia que rodeaba el agujero negro contenía mucho hidrógeno. Alerta: impacto energético inminente. Cuenta atrás 6 horas 12 minutos y 11 segundos. Repito: impacto energético inminente. Cuenta atrás 6 horas 12 minutos y 9 segundos. Potentes rayos de energía impactaron, pero los científicos no se inmutaron. La densidad de la nebulosa era baja, por lo que el nivel de energía no era realmente alto. Lo verdaderamente preocupante era que en el futuro, tal vez no pudieran ver el cielo estrellado cuando miraran hacia atrás. Al igual que la Vía Láctea, la zona de transformación del hidrógeno era una vasta extensión de luz. El cielo estrellado que veían ya no existía, solo quedaba una extensión infinita. Volvieron a mirar las estrellas que les resultaban familiares. Por ahora, adiós. Boom, boom. El violento impacto no sacudió la nave espacial estelar. Sin embargo, debido a la dispersión de partículas, no había un cielo estrellado detrás de ellos. Informen de las pérdidas. Equipo de detección dañado 234. Corrección: el equipo de detección está dañado en 367 unidades. Corrección: el equipo de detección dañó el 777. Esto es imposible. Al observar el constante aumento de los datos, fueron completamente incapaces de aceptarlo. Todo esto estaba destinado específicamente a la transformación de hidrógeno, y el nivel de energía de impacto no era alto, así que ¿cómo era posible que hubiera tantas pérdidas? Pero pronto comprendieron la razón. Siseo no está siguiendo las reglas. Doble secuencia, doble secuencia. Si los científicos tuvieran ojos, probablemente estarían todos saltones. Esta era otra diferencia con la Vía Láctea. Inicialmente la Vía Láctea solo tenía fusión de hidrógeno, sin la participación de otros elementos. Sin embargo, en su propia galaxia, no solo se producía la fusión del hidrógeno en helio, sino también una fusión secundaria: el elemento helio se fusionaba en carbono. Y eso no fue todo. Los elementos de orden superior, como el uranio y el plutonio, comenzaron a experimentar fisión en orden descendente, a temperatura y presión ambiente, sin necesidad de alcanzar una masa crítica. Fisión nuclear forzada. ¿Acaso todo comenzó con la versión completa de la crisis de la Vía Láctea, sin ningún proceso previo? No queremos la versión completa, queremos la versión censurada.